Buenas tardes, bienvenido a nuestro encuentro síncrono número 1 de la asignatura mecánica. Ya estamos casi por comenzar el encuentro. Claudia, buenas tardes. Aguantemos un minuto para comenzar hasta que sea la hora indicada. Bien, procedo a compartir pantalla para nuestro encuentro síncrono número 1 de mecánica y realizar las preguntas respectivas de ser. Bienvenidos. Nuestro encuentro síncrono número 1 para el periodo 2023, el tercer trimestre. Antes de entrar en el tema correspondiente, vamos a hablar de nuestro plan de evaluación. Nuestro plan de evaluación para esquematizar cómo va a estar nuestras actividades sumativas en el trimestre. Nuestro plan de evaluación consta de 4 actividades síncronas, como se nota acá, la número 1, el día de hoy, la número 2 para el día 20 del mes que viene, mes 10. La actividad síncrona número 3 para el día 9 del mes de noviembre y la actividad síncrona número 4 para el 17 del mes de noviembre. Y nuestras actividades sumativas, tenemos la número 1, desarrollo de ejercicio, la actividad sumativa número 2, o resolución de problemas, la ponderación de 25 puntos para cada actividad sumativa. Es decir, tenemos actividad sumativa número 3 y número 4. 4 actividades sumativas, las cuales abarca todo el contenido de la asignatura en el trimestre. Le invito a socializarlo, a verificarlo en la espacio de nuestra aula virtual
y compartir o participar en la consulta que tengo allí colocada. ¿Ve? Esto nos da nuestro 100%, 100%, 100 puntos de periodo. Y recuerden las horas y días de apertura. A partir de la 00:01 de la noche, hora de Venezuela. Y acá entonces tenemos fecha de inicio, fecha de cierre, inicio, cierre, inicio y cierre de cada uno de nuestras actividades. Dicho esto, comenzamos con nuestro primer encuentro síncrono en función de la asignatura. Ya habiendo pasado nuestra divulgación del plan de evaluación. ¿Qué es la mecánica? La mecánica no es más que esa ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. Dice fuerza porque puede ser unas o varias fuerzas. Tenemos cuerpo, el cual después está rodado, y este cuerpo tiene una masa y puede tener una fuerza en ese sentido, puede tener esta fuerza en este sentido, y fíjense que si no tiene ninguna fuerza o teniendo ambas fuerzas, acá posee una fuerza producto de quién, de ese peso propio de la gravedad. Y acá también existe una fuerza de tensión. Y entonces, estas fuerzas deberían ser igual para que estén en equilibrio. Si la fuerza varía, ¿qué es lo que va a originar? Este señor se convierta en un péndulo. Bueno, ah, y para acá, anclado. Bien, entonces, la mecánica no es más que estudiar esas fuerzas que actúan sobre un punto o sobre todo el cuerpo. Así que la estática no es más que es la parte de la mecánica clásica que se encarga de analizar las fuerzas, par de fuerza o momentos, las cuales son propias de esas cargas que inciden en un cuerpo o un punto en particular, el cual estemos estudiando. Vean acá la animación, el dibujo nos indica una persona haciendo flexiones y en esta condición se encuentra en equilibrio, pero fíjense el ángulo que forma con respecto a la horizontal y las distancias que hay de este punto a este punto a este punto y las distancias aquí. Esa sería la fuerza que le está haciendo contra el piso para mantenerse en equilibrio. Entonces, como su nombre lo indica, la estática no es más que sinónimo de equilibrio. Es el estudio de esas fuerzas o cargas que produce el equilibrio. Es decir, estática es equilibrio y el equilibrio es igual a que exista un reposo. No existe movimiento. Es decir, que el equilibrio es diferente al movimiento.
Pregunta hasta acá. Eh, Avancemos entonces. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Así que debemos recordar algunas magnitudes que vamos a trabajar. Estas magnitudes se dividen en dos, las escalares y las vectoriales. Así que una magnitud escalares son aquellas que tienen solo un módulo, tienen una cantidad, un valor. Bien sea, en este ejemplo que tenemos acá, temperatura, volumen, masa, intervalo de tiempo, rapidez y distancia. Pero las vectoriales, fíjense, no solo contempla la condición del módulo, de la cantidad, del tamaño, sino que tiene, adicional a la cantidad, el módulo tiene dirección y tiene sentido. Entonces, una magnitud vectorial no es más que un vector, como lo representamos. Dije, ¿cierto? Ah, puede ser así. Bien, puede ser de esta manera. Entonces, bien. Y ese, un ejemplo de ellos lo tenemos acá expresado. Fuerza, velocidad, desplazamiento y aceleración. Es decir, que estas son cantidades vectoriales. Tienen módulo, dirección y sentido. Álgebra vectorial. Bien, fíjense, habíamos hecho un dibujo, la lámina anterior, las manos libres, mano alzada. Acá tenemos lo que habíamos hablado de un vector, módulo, dirección y sentido. Bien, donde dice en color azul acá, tenemos el módulo al cual corresponde al tamaño, la cantidad, la longitud, lo que mide, cantidad. El sentido, fíjense, lo está apuntando la flecha. Este sería origen y este sería final. Y la dirección responde, si esto es en un plano horizontal, el cual lo está haciendo la mano alzada, plano horizontal, y tiene referencia a X, este sería nuestro ángulo de dirección con respecto a un plano X. Si observamos acá este perno, que está con el punto A, vemos que sobre él actúan dos fuerzas. Estas fuerzas son vectores, que llamamos. Son más que unos vectores. Tenemos una fuerza llamada Q y tenemos una fuerza llamada P. Tiene módulo, dirección y sentido. La magnitud de Q, 60 newtons, con una dirección de 25 grados. 25 grados con respecto a quién? Con respecto al vector P. Ese vector de fuerza P. Pero fíjense que P tiene 20 grados con respecto a la horizontal. Es decir, que la dirección, ¿bien?
El vector Q, una fuerza FQ, que es un módulo igual a 60 newton, tenemos una dirección que sería de 25 grados más 20 hasta llegar a la horizontal, siendo en total de 45 grados con respecto a la horizontal. Bien, y tenemos un sentido, observemos acá, claro, claro, donde indica, fíjense, el norte, sur, este y oeste, y este señor estaría en esta función entre norte y este. Sería un sentido noreste. 25, 45, eso 45 grados de sentido noreste. Igual análisis se puede realizar para el vector P, que tiene una fuerza de 40 newton. ¿Alguna pregunta hasta acá? La pregunta por ahora me responde. Avancemos entonces. Componentes vectoriales. Un vector, como habíamos visto, tiene módulo, dirección y sentido. Y las componentes vectoriales las podemos tener en el plano, que es para E, Y, para X, o la podemos tener en el espacio, que es como esta que tenemos acá representada en el espacio. Tiene componente X, Y Z. Tres componentes. Acá. La X, la Y y la Z. Y el vector, ¿cuál sería nuestro vector? B, demostrado que con el color azul, vemos que tiene una componente para Y, una componente en Z y una componente en X. Esas son las componentes de ese vector. Bien, B, Y en Z. Bien, esas componentes son aquellas conocidas como los vectores unitarios para X, Y. Y la magnitud, recuerden que la magnitud, que es la distancia, que es el valor de ese vector B, se representa sumando componentes para cada uno de los E. Es decir, BX más BY más BZ. Y con los vectores podemos tener la adición, sustracción y el producto escalar. Podemos sumar vectores en un vector A, estamos con la rayita acá, más un vector B, y vamos a obtener una suma de un vector que sería el resultado. Llamarlo que esto se puede. Una sustracción, podemos tener A, el vector A menos el vector B, y vamos a tener un resultado por A menos B sería el vector. Y el producto escalar es decir, un vector multiplicado por un valor. A por un valor. Y esto me va a dar un resultado. ¿Bien? Resultado, si tenemos las componentes en X, Y, Z, si en el espacio, o un valor, y tenemos solamente la magnitud. ¿Bien? Acá tenemos representación o algunas representaciones de objetos o cuerpos bajo la acción de fuerza y cómo representamos esa fuerza de forma vectorial. Fíjense, tenemos una masa suspendida, esta primera, una masa suspendida
de dos cuerdas que tenemos, la cuerda de acá, la otra cuerda acá, y tenemos nuestra masa acá. Fíjense que las cuerdas tienen una tensión, ¿producto de quién? Producto del peso, la masa de la caja, y esta caja, esa masa se traduce en un peso por terreno, que acá tenemos una fuerza que es la gravedad, ¿cierto? Es decir, que esa masa, esa caja se está convirtiendo en una fuerza. La fuerza no es más que masa por aceleración. En este caso, la aceleración sería la gravedad. ¿Bien? Que la convertimos en esa fuerza de gravedad. Su descomposición, fíjense, ahora me decía masa, gravedad, ahora es igual a una fuerza. Y tenemos una tensión, la cuerda extremo, la tensión 1 y una tensión 2. En tal sentido, tenemos está en el plano y tenemos una descomposición para la correspondiente en X, una tensión en X, y aquí tenemos una tensión en Y. Ya saben que la sumatoria de esas componentes me da la tensión. Uno en este caso. Fíjense, entonces descomponemos la tensión por el seno del ángulo para su componente en X y la tensión por el coseno del ángulo para su componente en Y. Hacemos ese análisis, si conocemos el ángulo, realmente sustituimos en la ecuación. Recuerden, si él está en equilibrio, entonces tenemos unas sumatorias de fuerza. En X, sumatorias de fuerza en Y. Igual a cero para que sea estable. Si existen, bien, de igual manera, hacemos el análisis para el cuerpo, en este caso es este auto, está subiendo por su plano inclinado. Lo representamos de igual manera que el anterior, un diagrama de cuerpo libre. Esto es lo que se llama diagrama de cuerpo libre. Acá también diagrama de cuerpo libre. Correcto. Representamos las fuerzas que inciden sobre dicho cuerpo, en este caso nuestro carrito. Fíjense la fuerza, acá está el carro, y tenemos una fuerza que va hacia acá. Tenemos nuestra fuerza normal, que es la fuerza perpendicular al plano donde él ya está rodando. ¿Correcto? Tenemos, y tenemos la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, es decir, nuestra fuerza de reacción hacia o de atracción. Es nuestro ángulo. Bien, y acá, fíjense, acá lo tenemos la gravedad. Esa gravedad, masa por gravedad, esa fuerza no es más que W, donde W no es más que el peso. Y el peso es una fuerza. Eso es una fuerza. Bueno, diagrama de cuerpo libre y analizamos, despejamos lo que se necesita en función de quién, en función de nuestras sumatorias de fuerza. ¿Sí? Compara X con sumatoria de fuerza. De igual manera, el análisis en esta masa suspendida y apoyada, fíjense, tenemos mismo análisis. Esto sería nuestro diagrama de cuerpo libre para la masa 1 y para la masa 2. Bien, y tenemos, fíjense, esta sería la tensión. Bien, esta sería la tensión. Tenemos nuestra normal. Y aquí tenemos
Igual un sistema de polea. Fíjense, entonces tenemos la fuerza. En todos los casos tenemos nuestra sumatoria de fuerza para condiciones de equilibrio. ¿Bien? Y fuerza N. Y en este caso, tenemos dónde, aquí tenemos esta tensión TN y esta tensión está aquí. Bien. Analicemos este pequeño ejemplo. Una fuerza vertical de 100 libras se aplica en el extremo de una palanca. Fíjense que está representada, la cual está unida a una flecha en el punto de origen. Este punto O es el origen. Acá lo tenemos. Punto de origen. Nos pide determinar el momento de la fuerza de 100 libras con respecto al origen. Recuerden que el momento es una rotación, es brazo, es la palanca por distancia, fuerza por distancia, la palanca que se aplica. Bien, tenemos entre el origen y el punto de aplicación de la fuerza, porque esta es nuestra fuerza, que esto igual a una fuerza, es de 24 pulgadas. El sistema de unidad está en el sistema inglés, donde tenemos la longitud en pulgadas y la fuerza en libras fuerza. En este caso, fíjense, nuestra distancia de donde está aplicada la fuerza hacia el origen lo llamamos aquí, nuestra distancia recta. Así que ella, al estar aplicada esta fuerza en este sentido, ¿cómo va a hacer que gire esta palanca? Esta palanca se va a mover así. Esta palanca irá a moverse así. ¿Qué es este movimiento que aquí llamamos momento en el origen? Este momento va en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, igual a este sentido. En el sentido de las agujas del reloj. Nosotros asumimos nuestro sentido si decimos que nuestro momento, este sentido es positivo, este momento en este sentido es positivo. Declaramos el sentido de giro. Aquí decimos una declaración del sentido de giro. ¿De quién? Del momento. Y como momento no es más que la fuerza por distancia, pero tenemos que saber cuál es la distancia de la aplicación de la fuerza. Bueno, sabemos que la distancia del origen a la fuerza es de 24 pulgadas por el coseno del ángulo que está formando respecto a la horizontal. Recuerden que esto es X. Si es X, estamos en el primer cuadrante, multiplicamos por el coseno del ángulo y nos está dando el valor de 12 pulgadas. Es decir, que acá tenemos 12 pulgadas como distancia de separación del origen donde está aplicada la fuerza. Ahora simplemente debemos de determinar quién es el momento. Ya conocemos la fuerza y acabamos de determinar la distancia, esta distancia. ¿La distancia de quién? La distancia del momento desde O. La distancia donde va a estar aplicando el momento de M. Bien, veamos. Aquí, simplemente 100. 12 pulgadas nos está dando 1200 libras por pulgadas. Si nosotros declaramos que el sentido horario era el positivo, entonces estamos diciendo que tiene este sentido horario.
Por lo contrario, si declaramos que es el antihorario el positivo, bueno, decimos sentido antihorario. Pero en este caso, el sentido horario. Bien, en aras del tiempo, esto sería todo por los momentos. ¿Alguna pregunta? Gracias por su atención. Acá me pregunta Eudy, profesor, si tengo una duda sobre la entrega de las actividades sumativas. Veo en las instrucciones que menciona papel bond, pero me preocupaba, podría realizarse digitalizado, de repente los lineamientos del manual del trabajo de grado. Bien, yo les digo que papel bond para que sea hoja blanca, pueden hacerlo perfectamente Eudy, en hoja tipo examen. Prefiero que sea a mano porque puede hacer el dibujo, el diagrama de cuerpo libre lo puede hacer digitalizado, pero a mano se aprecia mucho mejor cómo vas a cancelar las unidades para que te quede en las unidades correspondientes que se están pidiendo. Y como es aspecto netamente matemático, deberíamos de realizarlo a mano, como si estuviésemos en el presencial. ¿Sí? Aclarada ahí la parte. Perfecto, sí, también puedes hacerlo, como yo estoy escribiendo acá en la pizarra electrónica. Tienes allí, tienes tu lienzo, lo escribes a mano con tu Linux, Linux, y, y eso es totalmente válido. Yo lo acepto, no hay ningún inconveniente. Como sustituyendo el papel, claro, le tomas el captura, haces el PDF. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Claro, perfecto. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo encuentro síncrono. Vamos a la orden por el chat de foro. Hasta luego.